Hola, hola, buenas tardes, estimados alumnos. Eh, Hoy día 23 de junio vamos a empezar una de las últimas clases teóricas eh, de este capítulo tan importante como es el capítulo de la neumología dentro, dentro del estudio de la medicina interna. Como es una de las últimas clases teóricas y como estamos próximos al partido de fútbol, vamos a hacer una de las clases más cortas que han tenido en esta rotación por este capítulo de neumología. Una de las cosas importantes que siempre se han mantenido con todos los alumnos es con respecto a la importancia de que cuando ustedes vean a un paciente respiratorio tengan que ver si es una enfermedad aguda o es una enfermedad crónica. Y esta enfermedad de la vasculitis es una enfermedad crónica. Otra de las cosas que tienen que ver si es una enfermedad obstructiva o es una enfermedad restrictiva. Enfermedades obstructivas son aquellas en las cuales el BEF1 está disminuido, volumen respiratorio forzado al primer segundo en una espirometría. Y las enfermedades restrictivas son aquellas en las cuales la capacidad vital forzada está disminuida. Las enfermedades obstructivas son, por ejemplo, la enfermedad del asma, la enfermedad de la bronquiectasias, el EPOC. En cambio, las enfermedades restrictivas son aquellas que están comprometidas en el intersticio pulmonar, como por ejemplo la fibrosis pulmonar idiopática, la neumoconiosis. Entonces, este grupo de la vasculitis es una cosa importante porque hay un proceso inflamatorio importante y también hay un broncoespasmo tipo asmático. Entonces, una espirometría nos va a orientar hacia un problema de tipo obstructivo. Pero como ya habíamos dicho en su clase, en las clases prácticas, no todo lo que silba es asma. Por lo tanto, el paciente con vasculitis generalmente es tratado como asmático, pero ahí nomás quedó y el asma no mejora. Entonces, generalmente no hemos llegado a un diagnóstico adecuado. Entonces, el diagnóstico adecuado es algo más allá. Y una de las cosas importantes de esta enfermedad obstructiva es averiguar cuáles son las cosas más allá de lo evidente, como se dice, más allá del asma. Entonces, es un paciente que tiene una vasculitis pulmonar. Otra de las cosas importantes que le había dicho en neumología y que debemos, cada vez que viene un paciente, ustedes ya van a ir calibrando, que tratar de ver cuáles son las partes del aparato respiratorio. Por ejemplo, cuando vemos a un paciente que llega a la consulta por tos, disnea, ¿no? Sibilancias, usted puede decir, es una enfermedad del bronquio, es una enfermedad del pulmón, es una enfermedad del intersticio pulmonar, es una enfermedad de la pleura, es una enfermedad de la caja torácica. Entonces, en forma anatómica, ustedes pueden ir descartando qué otra cosa tenemos en la cavidad torácica. Es una enfermedad de la caja torácica. Entonces, y una cosa que no se deben olvidar de ninguna manera, porque en el pulmón hay vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos se pueden obstruir, y la obstrucción de los vasos sanguíneos puede provocar una embolia, una tromboembolia pulmonar, como es el caso de su paciente presentado en el conversatorio clínico patológico, un paciente con una enfermedad con el COVID y una enfermedad tromboembólica, porque la trombosis es una característica importante del paciente con COVID en su fase de hiperinflamación o en la fase de tormenta de citoquinas. Por eso es importante la prevención de la trombosis en los pacientes con infección por este virus del SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19. Entonces, anatómicamente uno tiene que pensar si es pulmón, es bronquio o es un vaso sanguíneo del pulmón que está afectado. Y en este caso, la idea es tratar de enfatizar la importancia que tienen los vasos sanguíneos
que existen los vasos sanguíneos. A veces no pensamos en eso. Todo lo vemos que es tuberculosis. Antes a los médicos neumólogos le decían tisiólogos, y la sociedad que agrupaba a los neumólogos era la Sociedad Peruana de Tisiología. O sea, nosotros éramos sinónimos de tuberculosis, tisiólogos. Pero las enfermedades pulmonares no solamente es tuberculosis, es cáncer, es asma, enfisema, EPOC, fibrosis pulmonar, síndrome de apnea del sueño, problemas pleurales y también enfermedades vasculares, pulmonares. Por eso que ahora se ha ampliado el espectro, ya no somos tisiólogos, somos neumólogos. Todo que ver con el aparato respiratorio. Inclusive nosotros vemos problemas nasales, las rinitis alérgicas. Y hay varios problemas nasales, justamente ahora vamos a ver. Este paciente con vasculitis tiene costras nasales y epístasis. Por eso el neumólogo no solamente tiene que ver la parte de pulmón, sino también todas las vías aéreas. Y las vías aéreas empiezan con la nariz. O sea, una congestión nasal, una rinitis alérgica, ya no es patrimonio del otorrino. Nosotros también podemos evaluar de ese tipo de paciente. La garganta, las vías aéreas superiores. Eso es un territorio también de la vía aérea y eso también tendríamos que evaluar y analizar. Entonces, una cosa importante en cuanto a la, digamos, ver en forma, digamos, sistémica, en forma general, cómo ubicamos a esta enfermedad de la vasculitis, tenemos que hacer una evaluación general del paciente. Y ya sabemos que en una de las clases prácticas también habíamos dicho que el médico siempre tiene un médico muy observador. No solamente fijarse en el problema de pulmón, el tórax, cómo está el tórax, si está normal, si está simétrico, cómo respira, etc. Sino también tiene que fijarse en las vías aéreas. Cómo está la garganta, por ejemplo. Cómo está digamos, el paladar. Porque justo hay un tipo de vasculitis que afecta al paladar. ¿Cómo está? Si hay costras en las fosas nasales es una cosa importante porque por ahí puede haber el diagnóstico de vasculitis. Y otra de las cosas importantes es la asociación entre el pulmón y el riñón. Entonces, ustedes siempre tengan esa idea que los órganos más vascularizados son estos dos, el pulmón y el riñón. Y existe una asociación. O sea, a veces juegan en pared. Así como en mi época antigua, ustedes pregunten a sus familiares, jugaban en pared cubillas con sotil. Pregúntenle a sus padres cómo jugaban cubillas con sotil. Jugaban en pared. Entonces, el pulmón con el riñón juegan en pared. Entonces, es tanta digamos, la cercanía que hay un síndrome que se llama síndrome pulmón-riñón, en la cual cualquier afección pulmonar hay que averiguar también si el paciente tiene afección renal. Y justamente este tipo de enfermedad, que es la vasculitis, tiene unas manifestaciones renales. Y dentro de las manifestaciones renales, lo primero que tenemos que ver es si el paciente tiene hematuria microscópica, hematuria macroscópica, proteinuria. Y un simple examen de orina completo nos va a ayudar a hacer el diagnóstico hacia un síndrome pulmón-riñón y descartar una vasculitis. Por eso, antiguamente nosotros nos criticaban que un neumólogo está pidiendo un examen de orina. ¿Qué cosa? Un examen de orina. El examen de orina es importantísimo porque cualquier anormalidad, hematuria microscópica o proteinuria pueden indicarnos que el compromiso pulmonar está asociado con el compromiso renal. Entonces es lo que se denomina un síndrome pulmón-riñón y la vasculitis precisamente están dentro de ese tipo de manifestación. Entonces, lo que yo quiero es la importancia que tiene evaluar a un paciente si es un cuadro agudo, un cuadro crónico, es de qué parte anatómica está, si es en la caja torácica, la pleura, el pulmón, ¿no? El intersticio o los vasos sanguíneos. Entonces, evaluar si esta es una enfermedad que
aislada, que solamente está en la caja, en el pulmón, en el tórax, o está asociada con el riñón. Entonces, todo eso nos va a dar una idea de la importancia que tiene esta clase teórica, en el sentido de que hacer pensar, más que todo es para que, no es para que ustedes memoricen una enfermedad de Sjögren-Hendon, por ejemplo, que es una cosa rarísima, ¿no? Lo único que quiero que sepan es que existen las enfermedades. Y una de las más frecuentes es la granulomatosis de Wegener, que sí existe, que sí se presenta. Son enfermedades raras, pero sí existen. Y generalmente son enfermedades que no son bien diagnosticadas o diagnosticadas tardíamente. Cuando ya no les funciona ninguna de las otras cosas, ya recién al último piensan en una enfermedad, una vasculitis pulmonar. Otra de las cosas importantes con esta vasculitis, que son enfermedades que, como tienen un cuadro inflamatorio tan severo y pueden provocar daño renal importante y que conducir hasta la insuficiencia renal, el tratamiento con corticoides es un tratamiento de primarísima importancia. Los corticoides lamentablemente han sido muy maltratados, muy desprestigiados, debido básicamente a que a veces se abusa para todo. Te duele la garganta, corticoides. Congestiona la nariz, corticoides. Apenas tiene síntomas iniciales del COVID, corticoides. Entonces son maltratados. Los corticoides son buenos elementos y lo hemos demostrado en el asma. En las reuniones que hemos tenido de asma, que los corticoides son buenos. Lo único que hay que hacer, la forma de hacerlo, la forma de darlo, el tiempo necesario y el paciente. ¿Qué tipo de enfermedad tiene el paciente? ¿Qué enfermedad, qué diagnóstico tiene el paciente? No podemos dar corticoides de una enfermedad bacteriana, por ejemplo, porque vamos a empeorar. Entonces, lo que sí está indicado en este tipo de enfermedades inflamatorias de carácter inmunológico está de primerísima importancia. Otra cosa que debemos aprender con la vasculitis es el uso de pulsos. ¿Qué significa pulso? Alta dosis de corticoides. Por ejemplo, en esta enfermedad podemos usar metilprednisolona 500 miligramos cada 12 horas endovenoso, pero por 4 o 5 días, o sea, poquísimo tiempo. ¿Ya? O también una dosis de 1 miligramo de prednisona por kilo de peso, o sea, 60 miligramos en pacientes de 60. O pulsos, que son 500 miligramos cada 12. Pero en los pacientes ya diagnosticados, con biopsia, en los pacientes que no usarlo, no usar los corticoides va a poner un grave riesgo de la insuficiencia renal y la posibilidad de hemodiálisis, que es una cosa severa en un paciente. O la muerte del paciente, porque el paciente hace digamos, la vasculitis, ¿qué significa? Una inflamación, una necrosis, una ulceración del vaso sanguíneo. ¿Y qué va a pasar con el vaso sanguíneo a nivel alveolar? Se rompe el vaso y el alveolo se llena de sangre. Y eso es lo que llamamos hemorragia alveolar. El pulmón se pone blanco y se muere el paciente. O sea, el tratamiento con corticoides a alta dosis, a dosis inmunosupresora, es una cosa importantísima. Y hablando de inmunosupresores, los inmunosupresores son también importantes, no solamente en pacientes con enfermedades reumatológicas, sino también en este tipo de pacientes con los inmunosupresores, por ejemplo, la ciclofosfamida es una cosa de primerísima importancia en este paciente, en estos pacientes con vasculitis. Entonces, no tenerle miedo a los inmunosupresores, más importante de los inmunos es ver el diagnóstico de la enfermedad del paciente. Y hablando de inmunosupresores, también hay una inmunosupresión, digamos, leve o suave, que se puede hacer en mantenimiento. Y para eso se utiliza la azatioprina, el micofenolato, que también se utilizan los pacientes con trasplantados renales o trasplantados de algún otro órgano, para evitar el rechazo. O sea, en el sentido, lo que yo quiero es que los médicos se familiaricen con los corticoides en alta dosis, los inmunosupresores, la ciclofosfamida, la azatioprina, el micofenolato, se usan
pero con un diagnóstico definitivo. Y los pacientes que peor, el no usarlos va a traer más problemas al paciente. Otra de las cosas que me vino a la mente en cuanto a es la asociación del pulmón con otro sistema, y en este caso, no solamente con el riñón, también, sino con las enfermedades reumatológicas. Es una cosa importante, cuando veamos un paciente pulmonar, siempre pensar en una enfermedad reumatológica, porque el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, también provocan compromiso pulmonar, provocan enfermedades intersticiales, la fibrosis pulmonar secundaria, las conectivopatías. Entonces, las enfermedades reumatológicas están bien siempre presentes. Y estas enfermedades, las vasculitis, se presentan también en ese tipo de enfermedades reumatológicas. Y también, lógicamente, el paciente puede tener, sin tener una enfermedad reumatológica, puede tener compromisos de las articulaciones. O sea, cuando nosotros hay una asociación tremenda de enfermedades renales y enfermedades reumatológicas y la vasculitis pulmonar. Entonces, eso es un pequeño preámbulo de la importancia que tiene estas últimas clases sobre unas enfermedades raras, pero raras porque no se diagnostican a tiempo, pero en realidad si nosotros pusiéramos más atención, podríamos tener un mejor diagnóstico. Otra de las cosas importantes que debemos tener, y digamos a los que están llegando recién, es que tratar de examinar bien, porque la vasculitis no solamente se presenta a nivel pulmonar, renal, sino también a nivel de la piel. Cualquier lesión en la piel puede significar algo. Por ejemplo, el virus del SARS-CoV-2 que provoca el COVID también da manifestaciones en la piel y el cuero cabelludo. ¿Cuántos pacientes tienen caída del cabello? Pacientes que han tenido COVID. Entonces, siempre observar cualquier lesión de piel, porque una biopsia de piel puede ser una cosa importantísima. Una biopsia de las costas nasales, una biopsia de las mucosas. Entonces, siempre pensar en biopsiar y diagnosticar. Porque al fin y al cabo, las biopsias renales, las biopsias pulmonares a veces son un poco más complicadas. Y hacer una biopsia, digamos, del lugar más accesible, y en este caso puede ser de la piel, de las costras, de los senos paranasales. Entonces, no se olviden la importancia de hacer una evaluación completa, una evaluación integral de un paciente respiratorio. Otra cosa que tenemos que agregar con respecto a las vasculitis es la importancia del ANCA. Ustedes han escuchado el ANCA. El ANCA es anticuerpos anticitoplasmáticos, el ANCA. Es importante porque tiene que ver básicamente que nos va a dar un diagnóstico, nos va a orientar al diagnóstico, y sobre todo que hay vasculitis que están relacionados con ANCA y otras vasculitis que no están relacionadas con el ANCA. Pero el ANCA es digamos, un factor que nos va a orientar a un tipo de vasculitis. Entonces, el ANCA es uno de los elementos más importantes que nos puede orientar hacia el diagnóstico de esta entidad. Los vasos sanguíneos, ustedes saben, los vasos sanguíneos pueden ser diferentes tamaños, de acuerdo a su localización, ¿no es cierto? Puede ser vasos de gran tamaño, vasos de mediano tamaño y los vasos pequeños. Los vasos de pequeño tamaño generalmente están en el pulmón y en el riñón. Entonces, hay inflamación de los grandes vasos, hay inflamación de los vasos pequeños y hay inflamación de los vasos medianos. O sea, de acuerdo al tamaño y localización de los vasos, existen los diferentes tipos de entidades que debemos tener en cuenta. Entonces, yo creo que este es un preámbulo como un resumen, digamos, de todo lo que tenemos que tener en cuenta con vasculitis. Es una enfermedad perfectamente tratable, puede conducir a la muerte por hemorragia alveolar y puede ser severo compromiso del paciente
un daño renal severo que puede conducir a la insuficiencia renal crónica terminal. Entonces, es nuestra obligación diagnosticarla y tratarla adecuadamente y no tener miedo al uso de corticoides a alta dosis, o sea, dosis inmunosupresoras, y no tener miedo a los inmunosupresores. Entonces, vamos a compartir unas cuantas láminas con respecto a esta enfermedad para poder determinar exactamente cómo es que vamos a... Lo más importante es que la vasculitis, o sea, la inflamación de los vasos sanguíneos, que va a provocar un daño tan severo que va a provocar una necrosis de los vasos, es un diagnóstico no solamente clínico, sino también anatomopatológico. Porque los diagnósticos de las enfermedades respiratorias no es solamente mirando una placa de pulmón o viendo que el paciente le silba el pecho o que tiene fiebre, no. Este paciente tiene fiebre, con vasculitis, tiene fiebre, tiene sibilancias, pero no es ni COVID ni es asma. Entonces, es un paciente al cual tenemos que hacer una biopsia anatomopatológica, un estudio anatomopatológico. Y en el compromiso de la acumulación de neutrófilos, acá juegan elementos celulares importantes como son los neutrófilos. Los neutrófilos son los que van a, digamos, inundar la pared del vaso sanguíneo, inclusive se va a romper la pared del vaso sanguíneo y va a provocar salida de los glóbulos rojos al alveolo. Entonces no se olviden la importancia que tienen los vasos sanguíneos a nivel general y particularmente a nivel pulmonar. Entonces hay una cosa importante, son enfermedades raras, pero cuando se presentan pueden pasar desapercibidas. Es otro gran problema. Hay un problema que nosotros podemos confundirla con otro tipo de enfermedades. El diagnóstico es difícil, porque las características clínicas pueden no ser específicas. Generalmente nosotros pensamos en lo más frecuente, pensamos en asma, pensamos en COVID, pensamos en lo más frecuente, pero a veces se nos pasan este tipo de enfermedades. Ahí justamente estaba viendo ahora en la clínica, he visto un paciente, ahora último, con fiebre continua, le han hecho como 5 exámenes de hisopado del PCR para descartar COVID, todas ellas fueron negativas. Hasta que en la placa de pulmones se vio unas infiltrados cavitarios, o sea, unas cavidades de pared delgada, y eso ya orientó a una enfermedad vascular. Y se le hizo un ANCA, el ANCA-C fue positivo. Entonces, este paciente está orientado hacia una granulomatosis de Wegener. Así que si no le das un tratamiento con corticoides, la fiebre va a continuar. Lo que parece una cosa, tener fiebre, todo el mundo piensa en infecciones. Y si le vas a poner corticoides a una fiebre, lo puedes encender en caso que sea un problema, digamos, infeccioso bacteriano, se puede empeorar. Entonces nosotros tenemos que estar súper seguros con el estudio de ANCA y con, en lo posible, el diagnóstico histopatológico. Son imitadoras de otras enfermedades como el cáncer de pulmón o el síndrome de estrés respiratorio, generalmente en casos de la hemorragia pulmonar, cuando por ejemplo la hemorragia pone blanco al pulmón y el paciente entra en insuficiencia respiratoria severa. Tiene una alta mortalidad si no se tratan y sobre todo las consecuencias que puede traer la enfermedad. Eso es lo que le estaba diciendo. La enfermedad de los grandes vasos, como la arteritis de Takayasu, ¿ya? Que se presenta generalmente en mujeres, las arteritis de células gigantes. Estas enfermedades a grandes vasos seguramente ya han visto en su capítulo de reumatología. También los vasculitis de vaso mediano, como la poliarteritis nodosa, que es una cosa importante que seguramente ya lo han visto en reumatología. Y lo que nosotros estamos viendo el día de hoy básicamente son las vasculitis a vasos pequeños, que son las vasculitis asociadas al ANCA, como
la granulomatosis, angeitis por granulomatosis, la angeitis, la poliangeitis microscópica, que es asociada generalmente al ANCA-P. La granulomatoses de Wegener está asociada con el ANCA-C y esta es la poliangeitis microscópica al ANCA-C. Entonces, de acuerdo a las características del ANCA, también podemos diferenciar qué tipo de vasculitis a vasos pequeños tenemos. Entonces, pero hay también vasculitis de vasos pequeños asociados a complejos inmunes, y eso generalmente se presenta en la crioglobulinemia o cuando hay anticuerpos antimembrana basal glomerular, o sea, netamente renal. Entonces, eso es lo que nosotros a grandes rasgos, vamos a ver y poder ubicarnos dónde estamos. Y estamos acá, en los vasos pequeños, en los capilares renales, capilares pulmonares. Hay unas características importantes que son manifestaciones generales, como son la pérdida de peso, la fiebre y los marcadores inflamatorios elevados. Estos marcadores inflamatorios generalmente son inespecíficos. Ahora ustedes no van a querer diagnosticar un COVID cuando le piden serotonina, que va a estar alto, le piden deshidratación láctica, que va a estar alto, le piden dímero D, que va a estar alto. Entonces, no piensen diagnosticar con marcadores inflamatorios. Esos son coadyuvantes del diagnóstico. No mejoría de una enfermedad torácica, una disnea que es inexplicable, hipoxia, desaturación al ejercicio, hemoptisis. No se olviden, este tema es importante. Paciente con hemoptisis, generalmente en nuestro medio ya le están dando tratamiento para tuberculosis. No se olviden que la hemoptisis es una manifestación de algo está sangrando en la vía aérea, en el parénquima pulmonar, pero también en los vasos sanguíneos. La hemoptisis no es una característica solamente de tuberculosis. Cuando alguien sangra y tiene hemoptisis, ya nadie lo quiere ver, pasa de frente a neumología para que le den tratamiento. Y muchos han dado tratamiento. ¿Cuántas veces los pacientes con granulomatosis de Wegener han llegado y con tratamiento de 6 meses? Después termina los 6 meses, sigue con hemoptisis. Una cosa increíble. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso. Otra de las cosas importantes es ver la nariz, los senos paranasales. Ya lo hemos visto cuando un paciente con asma bronquial no mejora, puede tener una sinusitis crónica, y si no tratamos la sinusitis nunca va a mejorar el asma bronquial. Las sibilancias. ¿Cuántas veces hemos dicho, y espero que no se olviden, de que no todo lo que silba es asma? Ustedes encuentran a un paciente que le silba el pecho y ya es asmático, no es así. Silba el paciente con fibrosis pulmonar, silba el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Un paciente con cáncer de pulmón y diseminación linfangítica también silba. Y no se olviden los infiltrados pulmonares. Lógicamente es una cosa más genérica porque cualquier enfermedad puede dar infiltrados pulmonares. Pero la característica de esta vasculitis, generalmente en granulomatosis de Wegener, es las cavidades, y en las hemorragias alveolares son las opacidades confluentes, difusas, bilaterales, que pueden convertir gran parte del parénquima pulmonar. Otra de las cosas importantes es el problema asociado a los riñones. Entonces, una hematuria o una proteinuria va a ser una cosa importante. Los anticuerpos elevados, y si no hay ninguna otra manifestación, otro tipo de enfermedad. O sea, tenemos que descartar las enfermedades y también pensar en este enfermedad. Entonces, ¿qué cosa vemos en la patología? En la gente en general, que lo que tenemos que hallar para hacer el diagnóstico definitivo es la inflamación y necrosis de los vasos sanguíneos de los diferentes tamaños. Entonces, la inflamación y la necrosis, y esta inflamación básicamente es una inflamación a predominio de células de los neutrófilos, una infiltración neutrofílica, miren esto acá.
hay solamente una entidad dentro de la vasculitis cuya infiltración no es necesariamente neutrofílica, sino por eosinófilos. Es la enfermedad del Schollen-Henry. Pero la clave es, ya sea neutrófilos o eosinófilos, esto es una infiltración, un problema infiltratorio que puede llegar a la necrosis del vaso sanguíneo, la ruptura del vaso sanguíneo y la entrada de sangre al alveolo. Entonces, tengan mucho cuidado con el diagnóstico del proceso inflamatorio y la parte de la necrosis, inflamación y necrosis de la pared de los vasos sanguíneos. Eso nos va a llegar al diagnóstico. Pero estamos orientados hacia la vasculitis de vasos pequeños. Son los más comúnmente involucrados en el pulmón. Se comprometen no solamente los vasos sanguíneos pequeños, las arteriolas, los capilares, las vénulas que están localizadas en el intersticio pulmonar se ven más afectados. Hay pues infiltración de neutrófilos y como consecuencia necrosis fibrinoide que va a provocar la necrosis de las paredes de los vasos. Eso es, digamos, la clave de esta vasculitis de vasos pequeños. Hay en la capilaritis pulmonar necrotizante infiltración neutrofílica del intersticio. Se dañan los glóbulos rojos, penetran en los alveolos, la hemorragia alveolar, característica de muchas vasculitis de vasos pequeños. La hemorragia alveolar es, digamos, la consecuencia de la vasculitis. O sea, la vasculitis es digamos, el foco, el fondo del problema. Pero, digamos, lo más importante de esta consecuencia de esta vasculitis es la hemorragia alveolar. O sea, no existe hemorragia alveolar sin vasculitis. La hemorragia alveolar tenemos que tratarla, diagnosticarla, tratarla, pero también diagnosticar cuál es la causa de la hemorragia alveolar. Y generalmente son las vasculitis. Y dar un tratamiento inmunosupresor y corticoides a dosis inmunosupresores. Entonces, la hemorragia alveolar difusa, como su nombre, cuando hablamos de difuso, significa que es una enfermedad bilateral, simétrica, bilateral, en los dos pulmones. No puede haber hemorragia alveolar en un solo lado, en un solo segmento, en un solo lóbulo, no. Generalmente es bilateral, difusa. Sangrado en los alveolos es a menudo una característica de la vasculitis de vasos pequeños que afectan a los pulmones. Esta sangre tiende a permanecer y no es expectorada. No va, ya pues, espero que después de esta sesión no estén recitando pues cucharaditas expectorantes, jarabes de Vic, no sé qué otras cosas más, cucharaditas que venden en las farmacias. Ya el tratamiento de las enfermedades pulmonares no significa cucharaditas. Y hoy día, por ejemplo, me consulta que en el seguro una consulta de telellamada, o sea, virtual, me dice, doctor, consultaba a ustedes para que me recete unas cucharadas. Le dije, ¿qué cosa? Yo no soy recetador de cucharaditas, o sea, yo trato de ver qué enfermedad tiene. En último, en los casos, puedo darle una cucharadita como un placebo al paciente, pero cucharaditas expectorantes, eso no es. ¿Ya? Los pacientes pueden tener una historia de vasculitis que preceden semanas o meses para una hemorragia alveolar. A veces tienen ya diagnóstico de vasculitis, pero no son tratados. Puede presentarse con disnea lentamente progresiva, con hemoptisis de forma aguda y con hipoxia. Claro, el paciente que tiene hemoptisis y tiene insuficiencia respiratoria, siempre pensar en hemorragia alveolar difusa. Soporte ventilatorio, ¿qué significa? Ventilación mecánica. Ahora que está tan difícil que las camas UCI con ventilación mecánica, imagínate un paciente con vasculitis o hemorragia alveolar. Entonces, estos pacientes existen, por si acaso, existen. Yo estoy seguro cuántos pacientes con hemorragia alveolar están esperando la oportunidad de entrar a una cama de cuidados intensivos. Entonces, es un drama, sobre todo, en el momento actual. Entonces, hemoptisis de aparición brusca, tos y disnea, pérdida de peso, artralgias, mialgias, historia de sinusitis crónica, vasculitis con erupciones en la piel. Otra de las cosas importantes que debemos ver, el neumólogo tiene que ver, es
el ojo, ¿no? El ojo es una cosa importantísima. La epiescleritis, la ulceración corneal, ¿ya? Entonces, como estábamos diciendo, el médico es un fijón, en el mejor sentido de las palabras. Observador, fijón. Mirar los ojos y no decir a la paciente qué bonitos ojos tienes, no. Observar los ojos para ver si hay episcleritis, ojo rojo, ulceración corneal y la nariz para saber si hay epístasis, costras, ¿no? Sordera, es una cosa importante. Y el examen simple de orina, hematuria, proteinuria. Eso nos va a orientar hacia una vasculitis, en la cual un compromiso de vasos sanguíneos de pequeño calibre que están situados en el pulmón, en el riñón y en los ojos, no se olviden. Los ojos es una cosa importantísima. Mirando los ojos podemos ver si el paciente está histérico, o si tiene algún compromiso hepático, pero también hay mucha vasculatura en el ojo. Entonces, un ojo rojo nos va a con todas las características anteriores de la hematuria, el compromiso pulmonar, la disnea, la hemoptisis, eso nos va, digamos, a hacer un diagnóstico completo de esta enfermedad. Entonces, ¿quiénes provocan esta hemorragia alveolar? Lógicamente, esta enfermedad de Guth-Pachel, una enfermedad rara. La granulonosis de Wegener es una cosa importante, eso sí, es una enfermedad frecuente, la granulonosis de Wegener. Y dice que se presenta por etapas, por olas, en Lima metropolitana y por olas. Generalmente cuando aparece uno, generalmente en un hospital aparece otro en otro hospital y así, es por olas. Y me acuerdo que teníamos un gran profesor que trabajaba en la Cayetano Heredia, ya debe tener más de 90 años, y era un especialista en esta enfermedad, la granulonosis de Wegener. Y cada vez que había un paciente, él trabajaba en Cayetano Heredia, pero cuando había casos, él se iba a donde sea, para mirarlo, para verlo, para estudiarlo. Entonces es un médico internista, pero neumólogo, muy, ya de los que no hay, pues ahorita nadie te va de un hospital a otro hospital, nadie va. Y iba con su propia cuenta, con su pasaje, con todo, ¿no? Él se llama el doctor Amador Carcelén. Es un doctor que tiene que entrar a la historia de la medicina, definitivamente. Porque nunca he visto un doctor que se vaya de hospital tras hospital y ven cómo están, qué pacientes tienen, cómo van. Hay un paciente difícil, a ver qué te parece. Y hacía reuniones, esas reuniones que ustedes han tenido anatomopatológicas, pero de todos los hospitales, de todos los médicos, de neumólogos. Y ahora nadie usa, ni siquiera en forma digital, ¿no? Un doctor muy interesante. Y él fue uno de los pocos que decía, pues eso, de que por olas, sí, es cierto. Hay una granulonosis de Wegener por un lado y eso le daba una característica de que puede haber en este tipo de enfermedades un foco también infeccioso que lo provoque. Porque hasta ahora no se sabe por qué se provoca la vasculitis, no tenemos una idea concreta. O sea, de cómo se forma. Entonces, él tenía la tendencia a esa. Y por eso que nosotros a los pacientes con vasculitis también le damos sulfas. O sea, tratamiento con sulfas. Porque él decía, hay una posibilidad que se parta de un proceso infeccioso de que mejora con sulfas. O sea, aparte del tratamiento con esteroides, también con sulfas le damos el tratamiento. Entonces, no se olviden del lupus también que puede provocar, lupus arterioso, la artritis reumatoide, poliangiitis microscópica dentro de las vasculitis, la esclerosis sistema progresiva y la poliarteritis nodosa. Entonces, no se olviden las enfermedades reumatológicas, las conectivopatías, artritis, esclerosis sistémica progresiva, ¿ya? El lupus pueden provocar una hemorragia alveolar por ruptura de vasos sanguíneos y por compromiso de la pared del vaso sanguíneo. Entonces, ustedes ya han pasado por reumatología, supongo que tendrán una idea mejor de lo que
Ese significa esta entidad. Lógicamente, una hemorragia alveolar tiene que tener un manejo hospitalario. No lo puedes dar tratamiento en su casa. Fluidos endovenosos, transfusión sanguínea, oxigenoterapia, monitoreo, control de la función renal, la diuresis. Si es que tiene alguna otra un diagnóstico subyacente, corticoterapia, dosis altas, la ciclofosfamida y la hemodiálisis. Todas esas cosas tenemos que hacer en un manejo severamente comprometido, como este paciente con hemorragia alveolar monitoreado, ¿no? En la cual hay un compromiso alveolar difuso. Este es un patrón alveolar difuso. O sea, son imágenes algodonosas que, digamos, pueden simular un síndrome de distrés respiratorio en el adulto. ¿Ya? Entonces, una hemorragia alveolar en este tipo de pacientes. Pacientes severamente comprometidos, en los cuales en la anatomía patológica se ve, por ejemplo, estos alveolos que están llenos de contenido hemático y van a provocar esa insuficiencia respiratoria severa. En la tomografía vamos a ver esas imágenes alveolares, algodonosas, bilaterales, ¿no? Difusas, como se llama, difusas, o sea, en ambos lados, simétricas. Compromiso alveolar, hemorragia alveolar difusa, tratamiento con a veces apoyo ventilatorio, oxígeno alta dosis, ciclofosfamida, corticoterapia en pulsos, lo único que va a mejorar el paciente. Hoy día sí estoy sin voz porque ya hemos dictado las 2 clases y aparte que hemos tenido consulta con los teleconsulta, a veces pacientes son sordos, tenemos que hablar en voz alta, todo un drama. Y encima no me alcanzará garganta para gritar, aunque sea un gol, un gol queremos gritar. Falta poco, si llegamos a antes de las 4 vamos a terminar, ya, falta poco, ¿ya? Entonces lo que quiero que ustedes sepan sobre el ANCA. El ANCA es una cosa importante. Son autoanticuerpos que pueden tener papel directo en la patogénesis. Todavía no se sabe, pero es una idea, ¿no? El ANCA son autoanticuerpos. O sea, el problema de la vasculitis puede ser mediado por autoanticuerpos. O sea, uno mismo se daña el vaso sanguíneo. Autoanticuerpos. Puede tener un papel directo. Al igual que puede ser, lo que sí son marcadores de la enfermedad. O sea, no podemos decir que el ANCA P es positivo, ya el ANCA C nos puede indicar un tipo de vasculitis. Entonces, reacciona con las enzimas los gránulos citoplasmáticos en los neutrófilos y tiñen una de estas dos formas. O sea, de acuerdo a los patrones que tiñe este tipo de ANCA, va a ser un patrón citoplasmático, que es el ANCA C, y un patrón perinuclear, que es el ANCA P. Son 2 tipos de ANCA que se puede evaluar a través de exámenes de sangre. Entonces, ¿qué tipo de anticuerpos? Por ejemplo, el ANCA-C el tipo de anticuerpos es anticuerpos antiproteinasa 3 o anti-PR3. Esta es una cosa que debemos acordarnos, pero tampoco memorizarnos. Ya hemos preguntado varias veces, hemos preguntado sobre esto, pero ya no les vuelvo a preguntar, porque es un tema de memoria, que a veces ni yo me voy a acordar, a veces. Lo importante es acordarme que existe el ANCA-C, pero el anticuerpo asociado es el anticuerpo antiproteinasa 3. Existe el ANCA-P y está asociado con un anticuerpo antimieloperoxidasa, anti-MPO. Entonces, existen dos tipos de autoanticuerpos o 2 tipos de ANCA, el ANCA-C o antiproteinasa 3 y el ANCA-P o antimieloperoxidasa. ¿Ya? De acuerdo al tipo de anticuerpos que está presente en cada uno de ellos. Pero esta es una cuestión teórica que no les voy a preguntar. Lo que sí tenemos que saber esto, importante, que dentro de los vasculitis de vasos pequeños que están asociados al ANCA,
O sea, puede ser un factor de la patogénesis del ANCA, pero puede ser más importante que es un marcador de, digamos, qué tipo de ANCA. Son estos, la poliangiitis microscópica, que es la cual hay un daño renal ya evidente, la granulomatosis de Wegener, en la cual el daño pulmonar es más severo, es más importante, el Chur-Strauss y el Guspach. Lo más importante de esta enfermedad, que el ANCA en la poliangiitis microscópica están afectados ambos, el ANCA-C o el ANCA-P, pero más está afectado el ANCA, ANCA-P. En cambio, la granulomatosis de Wegener está más asociado al ANCA-C, casi 75% es debido al ANCA-C. O sea, si nosotros hacemos un diagnóstico de una vasculitis pulmonar de vaso pequeño con ANCA-C positivo, generalmente estamos frente a una granulomatosis de Wegener, ¿ya? O también puede haber una asociación de granulomatosis de Wegener más poliangiitis microscópica. En ese caso, ambos, el ANCA-P también está siendo positivo. Porque el ANCA-P es una cosa importante en el ANCA-P es una cosa importante en la poliangiitis microscópica. En el Chur-Strauss también es frecuente la afectación pulmonar y básicamente está orientado en el ANCA-P. El ANCA-P es el que está, digamos, es el que está más evidente, se encuentra en los análisis. El síndrome de Guttmacher está más frecuente el ANCA-P en el 10 al 20%. En conclusión, en la gran mayoría de las vasculitis pulmonares tiene relación con el ANCA-P. El ANCA-C básicamente está en relación con la granulomatosis de Wegener. Por eso es fácil acordarse. Es fácil acordarse. Cuando hay un ANCA-C, lógicamente, la primera posibilidad es una granulomatosis de Wegener. La vasculitis de vaso mediano o vasos grandes no están asociados con el ANCA. En todos estos son ANCA negativos. La poliartritis nodosa, la afectación pulmonar es poco frecuente y también en la arteritis de células gigantes. Pero en la enfermedad, la arteritis de Takayasu, sí podemos ver compromiso pulmonar con ANCA-C negativo. Entonces, eso en vasculitis de vasos grandes. El ANCA-C o anti-PR3 tiene como objetivo el PR, ¿no? PR3, que puede sugerir una granulomatosis de Wegener en el 75% son positivos el ANCA-C. Los niveles que se corresponden con la actividad y la extensión de la enfermedad, ¿no? También se encuentra en pacientes con poliartritis microscópica, de los que se presenta la enfermedad clínica serán positivos con ANCA-C. Entonces, hay una cosa importante del ANCA-C que básicamente es casi diagnóstico de la granulomatosis de Wegener, pero también en algunos casos con poliangiitis microscópica. El ANCA-P, su objetivo es la mieloperoxidasa, está en relación con enfermedades autoinmunes, una cosa importante, no solamente en la vasculitis, sino en enfermedades autoinmunes y algunos otros tipos de enfermedades, como el VIH, cáncer de pulmón, fibrosis pulmonar. Es decir, que nosotros encontramos un ANCA-P no significa que ya todos pueden ser vasculitis, no. Hay que tener una asociación a afectación renal, porque algunos pacientes con VIH, cáncer de pulmón y fibrosis también pueden tener este tipo de hallazgo en los exámenes de sangre. Entonces, eso es importante saber diferenciar cuál es el uno y cuál es el otro. Una cosa importantísima son los hallazgos radiográficos. Mira estas cavidades de pared delgada. En algunos casos son confundidos como si fueran cavitaciones
Y el paciente, mira, a este paciente le han hecho estudios como 50 exámenes de esputo, todos negativos, y a pesar de eso le han dado 6 meses de tratamiento para TBC. ¿Tú crees que bajó esto? No bajó para nada. Y un paciente con una cavidad, la cantidad de bacilos es 10 a la 8. Entonces, pacientes con cavidad es lo más probable que tenga un BK positivo, o sea, de inmediato. Pero miren este paciente que tiene una cavidad y sus BK son negativos. Inclusive acá ya hay un contenido y muchas veces confundido como un absceso pulmonar. Lo importante es las paredes finas que tiene el paciente, esas cavidades con paredes finas, paredes limitadas, ¿ya? Y que son características de una granulosis de Wegener. Entonces, microcavitaciones, estas cavidades pueden ser grandes o también pueden ser chiquitas, pequeñas, pero son cavitaciones. Eso es característica de una granulosis de Wegener. También compromiso de manos y el compromiso vascular importantísimo, la infiltración neutrofílica de los vasos con signos de granulomatosis. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta con este tipo de pacientes. Esta granulosis de Wegener afecta las vías aéreas superiores, no se olviden, provoca congestión nasal, epístasis, pues común la sinusitis y la otitis. Entonces no se olviden que puede provocar este tipo de afección. Y el 85-90%, como es afectado el pulmón, va a provocar hemoptisis, disnea, tos, dolor torácico. Y no solamente el pulmón puede afectar el riñón, provocando hematuria, proteinuria, cilindros hemáticos y manifestaciones sistémicas como fiebre y pérdida ponderal. Si nosotros asociamos, ¿no? En cuanto a los síntomas, asociamos el paciente tiene fiebre, ha bajado de peso, ¿no? Tiene tos, tiene hemoptisis. ¿Qué puede ser? Tuberculosis pulmonar. Le hacemos el BK negativo. Y en el momento actual, generalmente le hacemos su prueba de PCR con hisopado nasofaringeo y también sale negativo. Entonces hay que pensar en una vasculitis pulmonar con paciente con fiebre, pérdida ponderal, hemoptisis, tos. Y si le mandamos un examen de orina y sale hematuria, como ahí sí hacemos el diagnóstico. O proteinuria, ¿no? Y si hay compromiso de piel, ya somos más exquisitos, buscamos la piel, buscamos los ojos, compromiso de articulaciones, ya se nos vino todo el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, esto es lo que quiero que ustedes aborden, la clínica de las enfermedades respiratorias, como en general la clínica de cualquier tipo de enfermedad. Es una cosa que deben tener en cuenta. Y no solamente ver, miren el paladar, esa tremenda erosión que hay en el paladar. Son casos severos, pero son casos que nosotros debemos tener en cuenta. Miren esto, una erosión del paladar. Y esto, miren las costras que hay nasales. Estas lesiones costosas nasales son características de una granulosis. Y el diagnóstico sale de acá. Un estudio anatomopatológico de esta mucosa nasal no va a ser el diagnóstico rápido de una vasculitis de células pequeñas. Entonces ya hacemos la clínica de más importancia, nódulos pulmonares cavitados en las placas o tomografía, ¿no? Puede haber infiltrados, consolidación, hemorragia alveolar, incluso algunos pacientes pueden tener derrame pleural que todavía confunden más el diagnóstico. La hemorragia alveolar es una característica porque el paciente ya tiene signos de insuficiencia respiratoria severa y un patrón alveolar bilateral. Hay que ver marcadores inflamatorios, PCR, BCG, AGA para la insuficiencia respiratoria, ANCA-C, sensible y bastante específico. ANCA-P en el 5 o 10%. Algunos de los pacientes pueden tener ANCA-P positivo. Lo importante es la orina, la prueba de función pulmonar, la radiografía de senos paranasales y la biopsia. ¿Ves? Nariz. Los sitios más accesibles son la nariz, el riñón y la piel. En algunos casos hay que hacer una biopsia de pulmonar con broncofibroscopía.
para poder llegar al diagnóstico de granulomatosis de Wegener. Sí lo hemos hecho, es una cosa importante. ¿Qué cosa debemos hacer? Evitar la necrosis irreversible del tejido. Corticoterapia oral a 1 miligramo por kilogramo de peso de prednisona o endovenosa. En algunos casos, pulsos de corticoterapia con ciclofosfamida, 500 miligramos cada 12 horas por 4 o 5 días. Ciclofosfamida oral o endovenoso, azathioprina al mantenimiento. La plasmaférica es cambio, esos son los casos más severos que pueden provocar daño renal. Son casos muy, digamos, escasos, o sea, muy raros. Diálisis, hemodiálisis, cuando ya la función renal es alterada, y lógicamente lo que le estaba diciendo las sulfas, digamos, como un tratamiento coadyuvante, aunque su origen infeccioso bacteriano no está comprobado. Esta polingitis microscópica se presenta generalmente mayor a los 50 años. El riñón es el principal órgano afectado, ¿ya? Provoca proteinuria, hematuria, y el diagnóstico es por biopsia renal. Hay una glomerulonefritis segmentaria focal con necrosis fibrinoide. Entonces, el compromiso pulmonar es leve, no es leve, sino que es menor del 30%. Hay derrames pleurales, broncoespasmo, hemoptisis y hemorragia pulmonar. En la radiografía de tórax vamos a ver manifestaciones de hemorragia pulmonar, o sea, infiltrado alveolar, y el ANCA-P es positivo. Aunque también en algunos casos puede tener también ANCA-C. Corticoides y ciclofosfamida. Están con la meningitis microscópica, para diferenciarla es que mayor compromiso renal, el diagnóstico con la biopsia renal, ¿no? Y generalmente el ANCA-P sale positivo en la mayor parte de los casos. Miren este compromiso alveolar bilateral que se presenta en un paciente con hemorragia alveolar debido a poliangiitis microscópica. Decimos poliangiitis microscópica porque el diagnóstico AP ha sido de ese, poliangiitis microscópica. La enfermedad de Guzpacho se caracteriza porque hay depósitos lineales de inmunoglobulina G en la membrana de los alvéolos y de los glomérulos. Dañan el colágeno y en los pulmones permiten una fuga de sangre. O sea, la hemorragia alveolar es una cosa característica del síndrome de Guzpacho. Hay anticuerpos antimembrana glomerular basal en sangre. Hay hemoptisis casi en el 90%. Miren, otra de las cosas importantes que debemos tener presente en esta entidad de la vasculitis es la hemoptisis. ¿Ya? O sea que no solo sangra TBC, no solo sangra la bronquiectasia, no solo sangra las micosis pulmonares, las pergilomas, sino también sangran las vasculitis. Hay tos, disnea y debilidad. Hay sibilancias inspiratorias, a diferencia del asma en el cual le silba el pecho en la expiración. Miren, este compromiso alveolar es importante que debemos tener siempre presente cuando veamos algún. Mira, en Guzpacho generalmente ese es un glomérulo, o sea, renal, en la cual no deja pasar, ¿no es cierto?, ni sangre, ni proteínas. En cambio, en la glomerulonefritis hay una alteración de la membrana basal glomerular y deja pasar sangre, ¿no?, proteínas, vasos, glóbulos rojos, y esto, digamos, va a ser una manifestación de una glomerulonefritis en cuanto a la clínica. Entonces, no se olviden de esto. Guzpacho y compromiso renal, la membrana, anticuerpos antimembrana basal glomerular. Siempre pedí un hemograma donde hay una anemia, la orina y hematuria, placa de tórax, puede haber broncograma aéreo en las consolidaciones, efecto restrictivo en la espirometría, pero hay algunos casos que generalmente presentan con broncoespasmo, puede haber un problema obstructivo. La biopsia renal es diagnóstica, va a haber una glomerulonefritis extracapilar difusa en esta enfermedad de Guzpacho, ¿ya? Alta dosis de esteroides y ciclofosfamida. En realidad, el tratamiento es parecido en casi todos los tipos de vasculitis. Short-Strauss,
El shortstop se caracteriza por una gran importancia, una cosa que cuando ustedes vean por algún lado o sospechen en algún lado shortstops, piensen en eosinófilo, que es la poliangelitis granulomatosa eosinofílica. Y como hay eosinófilos, va a presentar manifestaciones asmáticas. Hay eosinofila en sangre periférica, inflamación granulomatosa eosinofílica. Inclusive en las biopsias va a haber eosinófilos, ¿no? Hay vasculitis necrotizante que afecta a los vasos pequeños y a los de mediano calibre. Es rara, adultos de mediana edad, mayor en hombres. No se olviden que Church-Strauss existe. Hay manifestaciones vasculares, infiltración de eosinófilos en los vasos sanguíneos. No solamente neutrófilos, sino eosinófilos. Esta es una gran infiltración eosinofílica que va a tener este paciente con síndrome de Church-Strauss. La característica es el asma, la eosinofilia mayor del 10% de sangre periférica, hay neuropatía vasculítica, infiltrados pulmonares, miositis, mialgia, fiebre y pérdida de peso. Otra vez la manifestación de la fiebre. Entonces la fiebre, no se olviden, la fiebre no significa que puede ser necesariamente una enfermedad infecciosa bacteriana. La fiebre puede ser por virus, hasta los tumores, o sea, el cáncer puede tener fiebre, pues lo que llamamos fiebre tumoral. Y en este caso hay fiebre por una enfermedad autoinmune, una vasculitis, una enfermedad inflamatoria. Entonces no se olviden que la fiebre no significa ya tu antibiótico, no. Espero que me escuchen, pues, y no estén recetando como el conversatorio clínico patológico, que lo primero que le hacen a un paciente que tiene fiebre es darle meropenem con vicina. Eso no va a provocar resistencia, ya no va a haber antibióticos, ya. Bueno, entonces ya falta poco para el fútbol, entonces esto es nuestra última lámina que tenemos que presentar en nuestro paciente con vasculitis pulmonar, en la enfermedad de Church-Strauss, vasculitis de Church-Strauss. Es rara, pero de todas maneras siempre tienen que tener en cuenta las manifestaciones de asma y eosinofilia. Hay que ver radiografía de tórax, hay infiltrados pulmonares, inflamación en vidrio esmerilado, nódulos pulmonares. Hay que hacer un lavado broncoalveolar, en el cual hay eosinofilia. Las biopsias, no se olviden de piel, riñón, pulmón. La que sea más accesible, hay una infiltración eosinofílica en el Church-Strauss. El tratamiento es el mismo, corticoides y ciclofosfamida. También se da cotrimoxazol profiláctico. Si el pronóstico es bueno, si es una enfermedad aislada del pulmón y tiene buena respuesta a esteroides, como buena enfermedad eosinofílica. Entonces, no se olviden la importancia que tienen estas enfermedades de Schoengen, la enfermedad de la granulomatosis de Wegener, la enfermedad que provocan las hemorragias alveolares, las características de Church-Strauss, ¿ya? Debemos tener en cuenta todos este tipo de Busch-Patchur. Entonces, hay que tener en cuenta la poliangelitis microscópica, la granulomatosis de Wegener, la importancia del ANCA, el ANCA-C, la importancia de evaluar no solamente el pulmón, sino el ojo, la nariz, el paladar, la importancia que tiene ver cavidades. Las cavidades no necesariamente pueden ser TBC, pueden ser cavidades por una vasculitis pulmonar. Entonces, tiene que tener una visión amplia para poder tener un diagnóstico adecuado del paciente. No se olviden que cada enfermedad está asociada con un tipo de ANCA, ANCA-P o ANCA-C, y eso nos va a orientar hacia el diagnóstico de las enfermedades. No se olviden que la hemorragia alveolar existe, y es una forma, no solamente cualquier paciente puede decir, esto es un COVID, puede ser COVID, y tiene que ir a cuidados intensivos, pero sin embargo su paciente tenía hemoptisis, y este paciente todos sus estudios fueron negativos para COVID. Todas las pruebas moleculares han sido completamente negativas. La hemorragia alveolar es un sitio frecuente de llegar a cuidados intensivos.
que la vasculitis debe ser un manejo hospitalario, porque el diagnóstico realmente va a ser anatomopatológico y no se puede dar corticoterapia a alta dosis en cualquier paciente. Tiene que ser un paciente que esté libre de focos bacterianos. Por eso que nosotros, antes de dar un tratamiento de corticoterapia a alta dosis, tenemos que hacer un estudio completo para decir si tiene un foco infeccioso, si tiene dientes, encías, abscesos dentarios, si tiene TBC, tenemos que descartar si tiene TBC el paciente, si tiene alguna herida. Es lo que se llama una evaluación completa antes de dar una corticoterapia o una inmunosupresión. O sea, no se puede dar un tratamiento de dosis altas si no evaluamos un paciente que tenga algún foco, porque podemos empeorar al paciente. Entonces, no se olviden que existe la vasculitis a vasos pequeños, que el diagnóstico es anatomopatológico, que existe un cuadro clínico que nos puede pensar en una enfermedad infecciosa, ¿no? Una enfermedad neoplásica, un paciente que no mejora, un paciente que tiene tos y muctitis que sangra, ¿ya? Y no se olviden la importancia que el pulmón puede ser afectado por vasculitis y que hay una relación entre el pulmón, el riñón, ¿no? El ojo, y pueden tener, son los sitios más vascularizados y que pueden ser afectados con esta enfermedad. Bueno, eso es todo lo que les quería manifestar, estimados alumnos. Espero que sigan avanzando con sus demás capítulos de medicina interna y espero pues que la neumología sea un tema de interés para ustedes y que esta promoción salga, aunque sea un par de neumólogos, porque de verdad ahora sí necesitamos, porque la gran mayoría de las enfermedades que tenemos en el momento actual son transmitidas a través de la vía aérea. Ok, muchas gracias. Eso sería todo por hoy. Nos vamos a ver el partido. Ojalá que gane Perú. Ok, listo, ya nos vemos. Cuídense. Está bien la Padula. Hay que ver quién mete el gol. Cuídense.